Entonces la mitocondria está desregulada, esto hace que se frene la entrada de calcio. No queremos calcio, ¿por qué? Porque no queremos contracción. ¿Por qué no queremos contracción? Bueno, porque hay un gran impulso de calcio y entonces al hacer una contracción exagerada la célula se puede morir y está bajando su nivel energético porque no tiene oxígeno, ¿sí? Y estos cambios en el borde son justamente cambios que propician que haya una mejor respuesta a eventos isquémicos posteriores, porque ya cambió la expresión, ¿sí? Ya hubo una serie de mecanismos compensatorios que hicieron que estas células ahora sean resistentes a eventos isquémicos y manejen mejor el calcio, ¿sí? Entonces, esto es lo que sucede cuando hay una pequeña isquemia. Las células del borde se preacondicionan y generas un preacondicionamiento. ¿Cómo podemos hacer que nuestras células tengan un preacondicionamiento persistente? Haciendo ejercicio. Todas nuestras células musculares y cardíacas, bueno, músculo cardíaco y músculo estriado, mejor dicho, responden a estos factores de la manera, no podría yo atreverme a decir que de manera igual, pero muy parecida, ¿sí? Muy parecida desde el punto de vista de las especies reactivas de oxígeno. Un grave error que se tiene, por ejemplo, en los mecanismos de nutrición es justamente tomar antioxidantes previos al ejercicio. Es un gravísimo error porque las especies reactivas de oxígeno en cierta medida funcionan como protectoras para el manejo del calcio. O sea, que se produzcan y que estén ahí, te están hablando de un gasto energético, te están hablando de un preacondicionamiento. Entonces, lo que se hace y lo que hacen los deportistas malamente, mal asesorados, es tomar antioxidantes y obviamente esto les impide tener una cardioprotección adecuada. ¿Cuándo tomar antioxidantes? Bueno, justamente hay periodos de descanso del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando tengas tus periodos de descanso, tus periodos para poderte pues reponer del daño que está causando el ejercicio extensivo, ahí es donde tienes que tomar los antioxidantes para que sirvan como reparación del DNA, porque realmente lo que tú buscas en los antioxidantes es una reparación del DNA, justo porque las especies reactivas de oxígeno exageradamente pueden hacer daños en el DNA, ¿no? Entonces los haces en un periodo de guarda, los haces en un periodo de reposo, ¿no? No se recomienda ni antes ni después de un ejercicio, se recomiendan en un periodo de reposo, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que se está haciendo actualmente con las personas que tienen infarto? Bueno, hay terapias, hay precondicionamiento isquémico, lo puedes hacer por varios mecanismos, ¿sí? Todo esto que yo les dije se lleva a cabo por una isquemia. Hay una isquemia, pero uno no puede, por ejemplo, ustedes como médicos no pueden andar por el mundo protegiendo a sus pacientes generándoles isquemias chiquitas, ¿no? Pero lo que sí se puede hacer es haciendo protocolos de ejercicio adecuados para que sus pacientes desarrollen y tengan un mejor manejo de los factores estresantes y de su contenido energético cardíaco y muscular. Aparte tienes una mejor expresión de canales de transportadores de glucosa, etc., ¿no? Y hay otro mecanismo muy, muy interesante que se está haciendo un protocolo muy, muy bueno en Rusia y en China que se llama precondicionamiento isquémico remoto, ¿sí? En este precondicionamiento isquémico remoto lo que se hace es colocar un manguito para medir la presión arterial en el brazo y poner insuflarlo, pero no quieres medir la presión arterial, sino que quieres justo cambiar la precarga, ¿verdad? Hacer un cambio, mejor dicho, en la poscarga, estamos hablando de resistencias. Entonces generas un cambio en la poscarga que va a hacer que el corazón maneje mayores presiones y por lo tanto lo sometes a una fuerza de eyección mayor. Necesita tener una presión sistólica mayor para superarlo. Y se llama precondicionamiento isquémico remoto porque justo no es en el corazón, genera pequeños eventos isquémicos seguidos de eventos de relajación. Entonces, lo que se hace en esos protocolos es, se deja presionado el brazo durante 5 minutos y se libera 5 minutos y se vuelve a presionar. Se hace esto en estos intervalos de relajación y de presión durante al menos 5 ocasiones y obviamente en diferentes tiempos. Y esto genera una cardioprotección.
sobre todo cuando un paciente se va a someter a una terapia, a una cirugía mayor. Otra de las cosas que cambia, porque no solamente las isquemias modifican todo el balance energético que les acabo de decir, muchos factores que los modifican. Por ejemplo, no sé si han escuchado que se someten a una cirugía, el paciente estaba perfectamente sano, tenía todo, era candidato para la cirugía, pero se murió en la cirugía, ¿no? ¿Por qué se murió si no tuvo ningún otro evento? Bueno, empezó a tener problemas hemodinámicos muy importantes y no se pudieron componer. ¿Pero por qué? ¿No? Una de las posibles respuestas es que justamente los anestésicos generan cambios en el metabolismo basal muy fuertes, ¿sí? Bajan el gasto metabólico energético, sobre todo el tejido cardíaco, del músculo cardíaco y del músculo esquelético, a niveles sorprendentemente bajos, hacen una desregulación del balance de calcio y generan una cantidad de cosas impresionantes, ¿no?, en estos mecanismos compensatorios. Cuando se quita el anestésico, como son halogenados, la mayoría de ellos, ¿esto qué quiere decir? Bueno, un halogenado lo tienes puesto y estás perfectamente bien anestesiado, te lo quito y te despiertas. Los pacientes no se despiertan inmediatamente porque si se despiertaran inmediatamente les dolería mucho. Entonces lo que se hace justo es ponerles opiáceos para que manejen el dolor, no despierten hasta dentro de un tiempo, ¿no? Pero el halogenado, que es el que causa estos problemas estresantes en mitocondria, ya se fue, ¿sí? Tú lo quitaste. Entonces, ¿qué se imaginan que pasa? Pues es como si no hubiera agua en tu casa, se va el agua una semana y abres la llave. Pues vas a abrir la llave y empieza a hacer ruido, ¿no? Empieza a sacar presión, empieza a hacer un cambio ahí y a tener un flujo diferente. Bueno, pues imagínense, las fibras cardíacas se relajaron a un nivel menor a su relajación basal, ¿sí? Y ahora de inmediato se las quitas. Entonces esto llega con todo. Entonces hay una contractilidad muy fuerte. Y ahí es justo donde los pacientes tienen un peor manejo del calcio. Y bueno, en realidad tienen una mayor pérdida de la contractilidad. Tienen todos los eventos que se puedan imaginar a nivel celular y hemodinámicos. No le pasa a todos los pacientes, ¿no? Y es arriesgado saber qué pacientes pueden responder mejor o qué pacientes pueden responder peor. Entonces no se sabe realmente hasta que se someten a la cirugía. Y ahí es el papel justo del anestesiólogo, mantener los parámetros hemodinámicamente estables. Y muchas de las cosas más importantes del anestesiólogo en México no se hacen, que es justamente el preoperatorio y el posoperatorio. ¿Sí? En el preoperatorio a él le puede dar una certeza de cómo puede responder el paciente en la cirugía, y en el posoperatorio se encarga justamente de darle los mejores medicamentos para que se mantenga hemodinámicamente estable. A veces se mueren justo porque no hay un manejo hemodinámico bien. Entonces, lo que puede hacer este protocolo de isquemia y reperfusión remota es preacondicionar a los pacientes previo a la cirugía, para que cuando se vean envueltos en este daño generado por los anestésicos, pues tengan un mejor pronóstico de salida, ¿no? Otra cosa que se ha asociado muy bien es que dicen, bueno, los anestésicos también son cardioprotectores. Pues sí, es obvio, ¿no? Si generan un evento isquémico y tú la libras perfectamente bien, y es un manejo adecuado de este evento isquémico, pues entonces cuando salgas de ahí, pues vas a tener mejor eficiencia, ¿no?, para responder a un infarto. Claro que son medicamentos que te pueden ayudar, y claro que son cardioprotectores a largo plazo, pero pues tú no sabes hasta que te sometes a la cirugía. Y otra de las cosas, bueno, lo más viable clínicamente son estas dos cosas que les acabo de decir, ¿no? Precondicionamiento isquémico remoto y recondicionamiento isquémico mediado por ejercicio. Les parece que son cosas muy tontas, pero en realidad tienen efectos muy importantes en el tejido cardíaco. Hay otro tipo de precondicionamiento isquémico, también muy interesante, que se llama precondicionamiento isquémico farmacológico. Justo como les acabo de decir, los anestésicos pueden generarlo, pueden generar un precondicionamiento isquémico farmacológico. Pero no solamente ellos, sino también medicamentos que tengan como blanco la mitocondria, ¿no?, y que generen estos eventos. Y uno muy usado es el diazoxide, que se utiliza mucho, por ejemplo, para terapias contra, bueno, ahorita está en protocolos clínicos hasta para la obesidad.
pero se ha usado mucho para el manejo de la glucemia. Es un abridor de los canales de potasio dependientes de ATP mitocondriales. ¿Sí? Entonces, ¿qué se imaginan ustedes que suceda? Pues es muy fácil. Si se abre la mitocondria, si se abren los canales de potasio dependientes de ATP mitocondrial, justamente al abrirlos va a entrar potasio. Y al entrar potasio se va a despolarizar la membrana mitocondrial. Por lo tanto, va a haber un desacople de la cadena respiratoria, una mayor producción de especies reactivas de oxígeno, un cese en el manejo del calcio, por lo tanto, una cardioprotección. Este fármaco está aprobado por la FDA y se puede dar, ¿no? Y se ha dado en algunos estudios clínicos. Nada más que al hablar de precondicionamiento isquémico, como es multifactorial, pues no hace que sea una terapia muy pronta, ¿no? O sea, se tiene que seguir investigando cuáles son todos los mecanismos que pueden estar involucrados. Y quise empezar con esto porque les quedé de ver precarga, poscarga y contractilidad. Entonces, para que entremos ya a precarga, poscarga y contractilidad, que son eventos que suceden siempre, ¿sí? Y que obviamente a nivel funcional el cuerpo los puede manejar perfectamente bien, pero que si tú los modificas a largo plazo, puede tener implicaciones importantes en el tejido cardíaco, ¿no? Tanto así que pueda generar una hipertrofia. Porque si tú tienes un aumento de la poscarga exacerbado, vas a necesitar una mayor fuerza de eyección en tu ventrículo y por lo tanto, pues el tejido empieza a crecer. Es evidente, o sea, el volumen del corazón empieza a crecer para hacerle partida a todo ese incremento en la presión. Entonces eso es algo que sucede, por ejemplo, en hipertensión mal cuidada durante muchos años, ¿no? Paciente que no se cuidó su presión arterial, le valió, ya lleva, obviamente esto no se ve a los 2 días, ¿no? Se ve 30, 40 años de ser hipertenso, entonces ya puede desarrollar una hipertrofia. Y lo que le sigue a la hipertrofia, porque al parecer la hipertrofia no es tan mala, ¿no? Es un mecanismo compensatorio, pero sí es mala hasta cierto grado, porque el siguiente paso para la hipertrofia es la insuficiencia, ¿sí? Que es que justamente el corazón, al momento muy exacerbado de la precarga, de la poscarga, ya no puede responder a ella. Y entonces empieza a haber expresión de metaloproteasas y el tejido se empieza a degradar, se empieza a hacer delgado. Este tejido que antes era grandote y tenía cicatriz miocárdica, pues ahora se empieza a degradar, se empieza a hacer una pared muy delgada y es como un globo que simplemente pierde fuerza. Entonces, pierde su capacidad contráctil, por lo tanto ya no responde a las demandas, ¿no? Y esos son los efectos que pueden pasar a muy largo plazo, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con estos temas muy sencillos, porque en realidad son muy sencillos de poderlos ver, y después nos vamos a ir a lo que les queda de ver de hemodinámica, y luego vamos a entrar a respiratoria. Entonces, empecemos. Tengo que poner a alguien como anfitrión por si alguien se sale, porque voy a estar en la tablet. Entonces, tengo una pregunta. Sí. Respecto a estos como métodos de precondicionamiento, ¿qué tan riesgosos son y qué tan utilizados son? Permíteme, déjame, ahí está. Son muy poco utilizados porque apenas se está tratando de saber cuáles son los mecanismos. Son muy poco utilizados en la clínica. Los de ejercicio son muy utilizados, pero hay una serie de cosas ahí, como, miren, el peor problema que tenemos para poder validar algo se debe a cuestiones técnicas, la mayoría de las veces, y cuestiones en errores metodológicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes quieren hacer un diseño experimental y quieren probar algo, lo más sencillo que se puedan imaginar, ¿no? Algo muy simple como puede ser social o puede ser funcional, lo que ustedes quieran. Bueno, pues justamente lo que nosotros cuando hacemos investigación validamos es el rigor metodológico. Es que lo que tú quieras ver, lo puedas ver con tu estrategia experimental y con tus controles. Y uno de los principales problemas que tiene el precondicionamiento isquémico es que hay muchos protocolos, sobre todo cuando hablamos de ejercicio. ¿Sí? Está el de nado,
está el de caminata, está el de correr, está los que hacen anaeróbico. Entonces hay muchísimos protocolos y en unos el resultado parece ser bueno, en otros no ven diferencia, en otros ven muy poca, en otros pues, simplemente tienen individuos no muy bien controlados. Entonces es contradictoria, ¿no? Y estamos hablando de que el precondicionamiento isquémico mediado por ejercicio todavía es o todavía no tiene la validez ni la certeza para poderlo hacer clínicamente hablando, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es un buen training, o sea, un buen programa de entrenamiento. Muy buen programa de entrenamiento con los médicos deportivos y con los fisioterapeutas y bueno, hacer algo muy bien elaborado, ¿no? Y los médicos rehabilitadores cardiovasculares que existen, ¿no? Rehabilitación cardiovascular. Entonces, eso es lo que te podría decir de este. Del otro, del que está mediado por el precondicionamiento isquémico remoto, de los intervalos de la presión, bueno, este sí es muy usado, Realmente en la terapia clínica se usa muy poco porque no se sabe, porque justo apenas se están haciendo protocolos muy serios para ver cuáles son los mejores tiempos, cuánto tiempo quedas protegido, ¿no? Que a lo mejor te hago el protocolo y nada más es durante 4 semanas, que sería como lo más largo que se ha hecho, o puede ser que nada más sea las primeras 48 horas, 12 horas, ¿no? Entonces todavía falta afinar detalles para poderlo hacer en una guía de práctica clínica. El otro, que es el mediado por el fármaco, bueno, se usa mucho, pero a nivel preclínico, sí. O sea, se usa mucho a nivel preclínico. Fue de mi trabajo de doctorado fue justamente precondicionamiento isquémico mediado por fármacos. Y bueno, determinamos todo esto, la cardioprotección, etcétera. Luego les paso el artículo. Pero justamente en estudios clínicos sí se ha hecho con pacientes, pero todavía no se tiene certeza de cuál es el tiempo adecuado para la protección también, ¿sí? Acuérdate que cuando tú estás bien, pues como que para qué te vas a proteger, ¿no? O sea, el problema ahí es justo una cuestión de medicina preventiva. Yo creo que lo mejor es el ejercicio. O sea, si se ha visto que el ejercicio tiene tan buenos pronósticos, el ejercicio es lo que tiene uno que hacer. Salvo que estés impedido y no puedas hacer el ejercicio adecuadamente, pues ya tendríamos que ir, si te vas a someter a una terapia, tal vez por un precondicionamiento farmacológico, ¿sí? Una persona impedida que pueda tener un mal pronóstico, pues se le puede dar tratamiento. Pero todos los demás, si tenemos todo para movernos, pues sería cuestión de afinar los protocolos mediados por el ejercicio. Esa es la cuestión. Héctor, adelante. Sí, doctor, es que me generó dos preguntas rápidas. ¿Se generaría en el caso de una isquemia o también con el fármaco que nos estaba comentando el efecto Pasteur, o debido a que los ácidos grasos no son tan utilizados en el músculo cardíaco, no se vería tanto esto? Pues sí se ha intentado, pero todavía no se ve bien. O sea, no es estadísticamente significativo. Entonces la respuesta es que no se ve hasta donde se sabe. Pero yo no lo descarto. Yo creo que si estamos hablando de un protocolo largo, es probable que sí se observe. Y otra pregunta, perdón. El desacoplante farmacológico lo que haría es hacer el ciclo fútil de la cadena de electrones, entonces no se inhibiría como tal el metabolismo, o este blanco farmacológico al abrir los canales de potasio sí me ve detenida esta cadena. Es que no entendí eso, perdón. No la detiene, la desacopla. Acuérdate que la cadena mitocondrial tiene una secuencia, por eso se llama cadena, porque es como si fuera una producción lineal, hasta que lo que principalmente produce pues, es ATP, pero hay un flujo ahí electrónico. Lo que haces es cambiar el potencial de la membrana mitocondrial. No la vas a frenar, simplemente la vas a desacoplar. Entonces su producción va a bajar. Y al bajar la producción de la cadena mitocondrial y al generar el desacople,
lo que hace es exacerbar la producción de especies reactivas de oxígeno. Puede ser por la superóxido dismutasa, por ejemplo, que se encuentra justo ahí. Y estas pueden ir y tienen como blanco los canales de calcio. No sé si te respondí a esta última, Héctor. Sí, doctor, es que justamente lo que pensaba era que si tal vez el efecto Pasteur se exacerbaba en el músculo cardíaco, si es que no se detenía la cadena transportadora de electrones, se podía utilizar este fármaco para evitar, pues, todos estos problemitas de acelerar a la glucólisis. Sí, fíjate que sí se ha hecho cuestiones para ver cómo se encuentra la glucólisis en este tipo de tejido y en estos experimentos, para tratarlo de asociar más con el metabolismo. Pero lo que más cambia es el manejo del calcio, es lo que tiene mayores repercusiones. Justo para la glucólisis es por lo que se da en la terapia de diabetes, porque es un fármaco que comenzó para la diabetes. Vale, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno. Entonces vámonos a... Bueno, puse a Sofía, entonces Sofía me va a ayudar si alguien llega. Sí, doctor, sin problema. Vale. Ok, entonces múltiples factores influyen en el volumen sistólico, ¿verdad? ¿Cuáles son los que mayor importancia funcional tienen? Bueno, uno es la contractilidad. ¿Qué es lo que ustedes conocen por contractilidad o qué es en realidad la contractilidad? Bueno, es la capacidad intrínseca que tiene la fibra muscular para contraerse, ¿no? Con cualquier longitud dada de la fibra. Entonces, eso es la contractilidad, es su capacidad basal intrínseca para poderse contraer en cualquier longitud, o sea, una longitud cero, ¿verdad? Obviamente hay una relación entre la longitud y la tensión, y esta está determinada por el volumen de sangre al comienzo de la contracción y el grado de estiramiento que se denomina precarga, que es el grado de estiramiento justo de la fibra miocárdica, ¿no? Y bueno, lo que tienen ustedes que saber aquí es que cómo responde esa fibra miocárdica y cuál es el parámetro más importante o a qué responde desde el punto de vista físico. Bueno, a la ley de Frank-Stanley, ¿no? Y esta nos dice que el volumen sistólico es proporcional al volumen de fin de diástole. Y el corazón bombea toda la sangre que retorna a él. Y ese es un principio que tiene que ver justo con la contractilidad, ¿no? Ahorita lo voy a explicar. Otra de las cosas importantes que influyen es el retorno venoso. Entonces, el volumen de fin de diástole está determinado por el retorno venoso. Y el retorno venoso está afectado por la bomba del músculo esquelético, porque pueden ser ustedes que el músculo esquelético ayuda a proporcionar que haya un mejor retorno venoso, como que hace una propulsión para que no haya un flujo anterogrado, la bomba respiratoria y la inervación simpática de las venas, ¿no? Tal vez ustedes piensen que no vimos circulación mayor, pero justo no la vimos porque la vamos a ver ahorita en el respiratorio. No tiene mucho sentido verla así porque queda aislado, ¿no? Entonces, la contractilidad está controlada por el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿verdad? Básicamente, cuando estamos hablando de contractilidad, estamos hablando de contracción y relajación, ¿no? Cualquier sustancia química que afecta la contractilidad, entonces es un agente ionotrópico. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos un agente inotrópico, estamos hablando de un agente que puede afectar tanto positiva como negativamente la contractilidad. Entonces tenemos positivos que la aumentan y negativos que la disminuyen. Ahí están algunos ejemplos, ¿no? de los positivos y otros de los negativos. Básicamente están mediados por el calcio, como ustedes pueden ver, ¿no? Ambos. Pueden estar mediados indirectamente por otros mecanismos, pero directamente por el calcio, ¿sí? Porque el calcio es el que maneja la contractilidad en realidad. Entonces, el volumen de fin de diástole y la tensión arterial determinan la poscarga. Y la pregunta aquí sería, ¿qué es la poscarga? ¿No? Entonces, la poscarga en realidad es la fuerza que ejercen las arterias, si estamos hablando de una arteria o de una vena,
a poder manejar la presión arterial, es decir, es como la tensión que oponen, ¿no? A que haya una eyección. Entonces, es una carga combinada de volumen de fin de diástole y una resistencia arterial durante la contracción ventricular. ¿Sí? Y tenemos otro parámetro importante que es la fracción de eyección. Este es el porcentaje de volumen de fin de diástole eyectado en una contracción. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de fracción de eyección, simplemente estamos hablando de el volumen sistólico entre el volumen de fin de diástole. Es como ese volumen neto, ese volumen fraccional que queda, ¿no? Aquí hay algunas cosas importantes de la precarga. La precarga es una carga que puede ser en este caso es una carga mediada por volumen. ¿Quién fue? ¿No? Es un peso en realidad, pero está Mamá, ¿quién determinado fue? en volumen, que distiende el ventrículo izquierdo o derecho antes de iniciarse el proceso de contracción o de sístole. Entonces, así como ustedes vieron en la unidad temática 1, cuando veían músculo esquelético, que podemos poner una carga a ese músculo esquelético y este puede ejercer una contracción, puede ser isotónica o isométrica. Así pasa aquí. Entonces pones una carga en el ventrículo, tanto izquierdo como derecho, antes de que inicie la contracción. Y cuando responde a ella, es decir, cuando se contrae, pues es justo la capacidad o la contractilidad, ¿no? La fuerza, y ahí vas a tener tu relación tensión-volumen, ¿no? Que va a ser la tensión o la fuerza que tiene, la fuerza contráctil a ser deformado por una carga, ¿no? Por lo tanto, en este caso, es la cantidad de sangre que el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho debe bombear con cada latido, ¿sí? Entonces, es ese volumen de sangre que estira las fibras musculares ventriculares, ¿sí? Justamente es la carga, o sea, es una carga que se le pone al músculo y que él tiene que responder para poderla bombear. Si aumentas la precarga, entonces tienes que aumentar la contractilidad, porque si no, entonces el tejido no podría responder, ¿verdad?, para inyectar. Y la precarga está determinada por el retorno venoso, que llena el ventrículo al final de la diástole. Entonces, factores que determinan la precarga, pues uno sería la contractilidad y dos serían las diferentes bombas, porque las bombas, tanto muscular como pulmonar, afectan el retorno venoso. Ahora, ¿qué es la poscarga? ¿Sí? Entonces, si ya estamos hablando de que es una carga o es una resistencia, o sería la tensión que responde a una fuerza, aquí sería exactamente lo mismo, pero no implicada directamente en el ventrículo, ¿no? Sino que implicada por otros factores. Y como ustedes saben, el gasto cardíaco lo determinan dos cosas muy importantes, ¿no? Las resistencias y ¿qué otra cosa? Y la frecuencia, ¿verdad? Implicaciones directas del corazón y implicaciones indirectas que serían los vasos. Entonces, puede definirse también como la presión, corresponde a la resistencia contra la que el ventrículo debe enfrentarse para expulsar la sangre hacia los grandes vasos. Entonces sería la resistencia que oponen, en el caso del ventrículo izquierdo, ¿quién? La aorta, ¿no? Puede definirse también como la presión. Acuérdense ustedes que las arterias funcionan como un reservorio ¿de qué? ¿De su clase pasada? ¿Nadie? Pues al distenderse, ¿no? Las arterias como que almacenaban como fuerza, ¿no? Que después como se van a contraer. Exacto. Las arterias lo que reservan es presión, ¿verdad? Que es justo fuerza, ¿no? Entonces, si aquí estamos hablando de un fenómeno muy importante como la poscarga, nos referimos justo a lo que tiene que ver con las resistencias vasculares. Corresponde a la resistencia con la que el ventrículo debe enfrentarse para expulsar la sangre hacia los grandes vasos. Por ejemplo, en una hipertensión, entonces tienes una mayor poscarga, ¿verdad? Porque estás ejerciendo una mayor resistencia. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo tiene que contraerse más y aumenta la contractilidad.
¿no? Para poder vencer esa fuerza, ¿no? Entonces puede definirse también como una presión que la contracción del ventrículo debe sobrepasar para que se abran las válvulas aórticas o pulmonares y la sangre sea impulsada hacia la arteria aorta o hacia la arteria pulmonar, ¿no? Entonces tenemos básicamente dos: la mediada por el ventrículo izquierdo, que equivale a resistencia vascular periférica o sistémica, y la mediada por el ventrículo derecho, que corresponde a la resistencia vascular pulmonar, ¿no? Y bueno, lo demás en realidad pues no tiene mucho sentido. Siempre se los pongo porque quiero que lo analicen con detenimiento ustedes y así suelen preguntarse en los exámenes, ¿no? Pero si ya entendieron qué es la poscarga, lo demás sobra, ¿no? Cuando la poscarga aumenta, el corazón tiene mayor dificultad para impulsar la sangre, y eso es obvio, porque la poscarga es la resistencia, ¿no?, que ejercen los vasos. Tiene mayor dificultad para impulsar la sangre y en consecuencia disminuye el volumen sistólico, ¿sí? Y permanece más cantidad de sangre en el ventrículo cuando termina la fase de contracción o de sístole. Y esto también es obvio. Sí, es casualidad. Algunos de los factores que aumentan la poscarga son, y esto también es muy obvio, ¿no?, si estamos hablando de resistencias vasculares, la hipertensión arterial, gracias. y si estamos hablando también de resistencias, la disminución del calibre de los vasos, ¿no?, por una vasoconstricción o arteriosclerosis. Esto va a aumentar la poscarga. No sé si tengan alguna duda aquí, hasta aquí. En precarga y poscarga. Por eso ustedes cuando... Ajá, adelante. Perdón, nada más una pregunta. ¿La densidad de la sangre también puede aumentar la poscarga? La densidad de la sangre, ¿dice esta densidad de la sangre, se refiere usted a viscosidad o a qué? Sí, a viscosidad. El que sea más viscosa de lo normal puede aumentar la poscarga. Sí. Puede aumentar, y también la contractilidad, ¿verdad? También puede afectar a la precarga, no solamente a la poscarga. Acuérdense que cuando nosotros vemos esto, lo estamos viendo a nivel fisiológico, entonces hablamos que la viscosidad se descarta porque tiende a cero, porque no hay ninguna modificación, ¿no? Porque es fisiología, pero desde luego que sí puede tener implicaciones, ¿no?, en alguna patología. Una pregunta. Entonces, por ejemplo, si la precarga disminuye, ¿la poscarga también va a disminuir? Porque, no sé, tal vez una menor cantidad de sangre que va a distender y entonces va a requerir menor fuerza, o sea, va a haber menor resistencia. ¿Eso tiene sentido? Si la precarga disminuye, no necesariamente la poscarga tenga que disminuir, ¿sí? Porque la precarga es una carga que tiene que mantener el ventrículo para contraerse. Si es menor, o sea, si está llegando menos, pues no necesariamente tiene que contraerse, tiene una tasa de contracción, ¿no? Si es la suficiente para que se pueda contraer, se contraerá, y la poscarga pues no le puede afectar en nada, porque estamos hablando de cosas independientes. Se debería a cuestiones ya de la resistencia de la arteria, ¿no? Pero, por ejemplo, en una patología como la hipotensión, ahí sí podría pasar lo que usted está diciendo, porque la hipotensión lo que hace es disminuir la precarga, pero también afecta a la poscarga, ¿sí? Porque cambia la resistencia. Ok, gracias. Entonces, la precarga es como qué tanta fuerza necesita para que se contraiga. O sea, la precarga es antes de la contracción del ventrículo, por decirlo así, y la poscarga es qué fuerza o qué resistencia se va a enfrentar una vez que ya se va a contraer el ventrículo, ¿no? Así es la presión a la que se enfrenta y entonces el ventrículo necesitará ejercer una mayor contractilidad para que pueda vencer esa presión, ¿no? Gracias, sí. No, nada. Bueno, esto es importante, pero en realidad es un mecanismo que ya han visto ustedes bastante. No tiene mucho sentido que lo mencione. Wow. Estamos hablando justamente de qué es lo que sucede cuando tenemos, bueno, cuál es el papel de las catecolaminas, ¿no? Entonces tenemos la adrenalina y la noradrenalina, se unen a los beta, activan al sistema del AMP cíclico segundo mensajero, causa la fosforilación. ¿La fosforilación de qué? En realidad
el CAMP no causa ninguna fosforilación, lo que hace es activar a la PKA, ¿verdad? Y la PKA es la que fosforila fosfolambam. Fosfolambam, ¿sí lo conocen? Fosfolambam, ¿quién es? No, nadie lo conoce. Sí lo conocen, pero lo conocen con su nombre, como su nombre popular, ¿no? Que es los receptores de IP3, de retículo. Entonces los fosforilan y esto incrementa que la calcio ATPasa recapture calcio, libere calcio. Esto hace que haya un incremento en los depósitos de calcio, el calcio se libera y hay una contracción más enérgica, ¿no? También se elimina calcio del citosol con una mayor rapidez porque justamente estás recapturándolo y se acorta el tiempo de unión del calcio de troponina. Por lo tanto, hay una menor duración de la contracción. Tienes una fuerte contracción, pero tu contracción tiene una duración breve por este mecanismo, ¿no? Pero ¿qué pasa por el mecanismo de los canales de calcio regulados por voltaje? Bueno, ese es más directo, ¿sí? Aquí lo que sucede es que la PKA fosforila los canales de calcio regulados por voltaje, que son los CAP 1.2 o los canales de calcio tipo L que ustedes conocen, ¿no? Se fosforila, entonces aumenta el tiempo en el que se mantienen abiertos, por lo tanto hay un mayor incremento de calcio, incrementa la corriente de calcio, por lo tanto hay un mayor calcio en los depósitos y hay una mayor cantidad de calcio liberado y eso genera una contracción enérgica, ¿sí? Una gran contracción. Son como los dos mecanismos. En realidad, la pregunta obvia sería, ¿cuál gana? La respuesta es, pues están en equilibrio, en un proceso homeostático, ¿no? Se están llevando a cabo al mismo tiempo. ¿Cuál va a ganar? Bueno, va a depender de la tasa de fosforilación del canal de calcio. Bueno, yo creo que ahora sí me pueden contestar una pregunta. ¿Qué es el gasto cardíaco? Digo, lo hemos visto tanto. ¿Cómo lo definen? ¿Quién se atreve? Si quieres, yo lo puedo decir. Sí, adelante. Sería como el flujo de sangre aportado por el corazón. Más o menos, le faltan algunos componentes. Sería en un minuto, ¿no? Pues el volumen de sangre que aporta el corazón, o bueno, que eyecta en un minuto. Sí, si lo vemos así, ya está un poco más completo, ¿sí? Entonces, visto como es el trabajo, ¿verdad? Cuando hablamos de gasto cardíaco, en realidad estamos hablando de trabajo que hace el corazón para poder mantener un volumen o un flujo constante, ¿no? Y esto se lleva a cabo en un minuto. Entonces, ese trabajo está influenciado por dos cosas que también lo hemos visto muchísimas veces. Aquí, ojo con esto, chicos, suele ponerse de una manera muy enredada en los exámenes, a tal forma que se note que lo comprenden, ¿sí? O sea, nunca se les va a preguntar qué es el gasto cardíaco o cuáles son las determinantes del gasto cardíaco, jamás, ¿no? Es muy probable que les pregunten qué pasa con un paciente, ¿no? Donde su precarga incrementa y qué pasa con, no sé, X cosa, por ejemplo, la contractilidad, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan contestar adecuadamente, lo que tienen que hacer es tener muy claro de qué dependen las cosas, ¿no? Y cuál es la dependencia. Si es una dependencia directamente o inversamente proporcional. Entonces, cada uno de ustedes decidirá cómo lo estudia o cómo lo hace. Pero en realidad, si ustedes empiezan a hacerlo como se los presentó aquí con esquemitas y hacer estructuras mentales en su cerebro así, la van a tener solucionada siempre, ¿no? Vean ustedes muy bien qué pasa. El gasto cardíaco es función de dos cosas, pero estas dos cosas a su vez son función de varias otras, ¿no? Por ejemplo, de la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca está determinada por la frecuencia de despolarización de las células autorrítmicas, ¿sí? Como ya lo hemos visto.
Entonces, estas pueden disminuir o pueden aumentar. Una de las disminuciones puede ser debido a una inervación parasimpática, ¿no? Y una de las partes que aumente, pues, simpática, ¿no? Una de las cuestiones más importantes. Ahora, si nos vamos al gasto cardíaco, aquí estaríamos hablando entonces de frecuencia cardíaca. Estaríamos hablando del sistema de conducción. Cuando yo inicié el tema, iniciamos con generalidades, ¿verdad? Y les dije, vamos a ver dos sistemas, ¿sí? Porque es más fácil de estudiar. Y les puse el ejemplo de una bomba, de una bomba de agua. La bomba de agua tiene una estructura, ¿sí? Y esa estructura es una estructura metálica, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero esa bomba no funciona si no tiene electricidad, si no tiene energía, ¿no? Y esa bomba pues va a tener una tasa de eyección, va a tener una tasa de producción o va a tener una tasa de abastecimiento de agua, ¿no? Entonces va a tener una frecuencia con la cual va a lanzar esa agua, ¿no? Y esa frecuencia va a estar determinada, si estamos hablando de la bomba, por los componentes eléctricos del sistema. Entonces, cuando uno estudia el corazón, lo tienes que ver con dos cosas, con sus eventos eléctricos y con sus eventos mecánicos, ¿sí? Y dentro de los eventos mecánicos tenemos acústicos, que justo son los sonidos de las válvulas, y tenemos otros que intervienen fuerzas, ¿no? De contracción y de relajación, y volúmenes, ¿sale? Entonces, otra de las cosas importantes de la bomba es justo el volumen. Y el volumen sistólico, ¿por qué? ¿Por qué el sistólico, no? ¿Por qué nos interesa tanto el volumen sistólico? Porque es justo el volumen de eyección, ¿no? Entonces, él va a estar determinado por la fuerza de contracción del miocardio ventricular, que está influenciado por dos cosas importantes, ¿no? La contractilidad, que es propiamente del tejido, y el volumen telediastólico, ¿sí? Que va a estar determinado por otras cosas muy importantes, ¿no? Como que, por ejemplo, ¿no? Aquí está, por ejemplo, ¿no? Pero ustedes me pueden decir el volumen telediastólico a qué se refiere y cuáles serían sus determinantes. Es el volumen de la sangre al final de la diástole. Exacto. ¿Y quiénes lo pueden afectar más? El retorno venoso y me imagino que también la poscarga, doctor, no sé. Así es, sí, así es. Cuando hablamos de retorno venoso estaremos hablando de forma indirecta, porque acuérdense que el retorno venoso afecta la precarga, ¿sí? Entonces el volumen telediastólico puede variar con el retorno venoso, con la precarga y también, claro, por la poscarga, ¿no? Y la contractilidad pues va a estar influenciada principalmente por las inervaciones simpáticas y parasimpáticas, aunque también, como ya lo hemos visto, pues, va a depender mucho de la capacidad de sangre que tenga que eyectar, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que se le suele preguntar mucho en un examen, ¿no? Es qué sucede cuando el retorno venoso disminuye, ¿no? Entonces eso se suele preguntar, o sea, no se les pregunta así tal cual, tan directo, pero se les suele preguntar así, ¿no? En una atrofia muscular severa, el paciente perenganito, ¿no? Tiene una afección en su bomba musculoesquelética. ¿Qué pasaría con el retorno venoso y con el volumen telediastólico? Entonces ustedes empiecen a hacer en su mente esas cosas, ¿no? Pues, ¿qué pasaría con el retorno venoso? Disminuye. ¿Qué pasaría con el volumen telediastólico? Igual disminuye. Exactamente, ¿no? Entonces, jamás crean que lo que estamos viendo aquí se les va a preguntar textual, ¿no? Se va a poner un caso y ese caso va a ser muy ilógico. O sea, lo pueden incluso desechar e irse con la pregunta obvia. Entonces, tienen ustedes que entender... Doctor, pero ¿por qué no lo preguntan textual? Porque entonces se favorece la memorización. O sea, si lo preguntamos textual, es muy fácil memorizarlo. Pero cuando lo planteas como un problema, lo que tú buscas es que el estudiante tenga un pensamiento abstracto desarrollado. O sea,
Lo que tú mides en el estudiante es un problema, porque ustedes son médicos y siempre van a estar metidos en problemas, solucionando problemas del paciente, ¿sí? Entonces, de nada sirve que conozcas perfectamente bien qué pasa cuando algo es lineal y no cuando algo está cambiado. Por eso, o sea, ahí sí, si estuviéramos, por ejemplo, en una asignatura de más mecanística, más de memorizar, una de ellas, por ejemplo, puede ser salud pública, pues ahí sí no hay mucho, porque estás hablando de cuestiones, normas, estás hablando de reglas que hay que cumplir, es muy fácil preguntar textual, pero en fisiología no se puede. Lo podemos hacer para aquí, ¿no? En la teoría, en el laboratorio, porque no es porque nos interesa que lo conozcan, pero lo que mide el departamental es no solo que lo conozcan, es que lo comprendan. Aquí les dejo esta nota. Esta nota en realidad es también cosas obvias que les voy a mencionar un poquito, ¿no? Miren, fíjense ustedes la ley de Frankenstein. Es muy sencilla también, véanlo muy lógico. Todo lo tienen ustedes que ver muy lógico porque no sé si se han dado cuenta en sus cerebros si les ha caído el 20, pero estamos hablando solamente de dos cosas siempre, ¿sí? De flujo y de resistencia. Entonces, tanto en la contractilidad como en todos los demás procesos. La ley de Frank-Starling establece que el corazón posee una capacidad intrínseca de responder a volúmenes crecientes de flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces vamos a pensar en algo que se puede deformar, pero que va a tener un nivel crítico de deformación. O sea, pasándolo ya no se deforma. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un globo y lo inflan y lo inflan y lo inflan hasta que se deformó. Ya creció todo. Pero después lo pueden seguir inflando y ya no se va a inflar, se va a romper, ¿sí? Entonces tiene un nivel crítico. Entonces el corazón también tiene una capacidad intrínseca de responder a volúmenes crecientes. Si tú le metes sangre, pues se va a poder expandir hasta un nivel crítico, ¿sí? No se puede seguir expandiendo, porque tiene una resistencia. Es decir, cuanto más se llena de sangre un ventrículo durante la diástole, mayor será el volumen de sangre expulsado durante la subsecuente contracción sistólica. Entonces, la ley de Frank-Starling establece que el corazón tiene una capacidad intrínseca para deformarse y responder a la deformación. ¿Sí me entienden? O sea, cuanto más lo llenes de sangre, mayor será la fuerza de contracción. ¿Y por qué? La pregunta que ustedes me pueden hacer ahí es ¿por qué? La respuesta es la siguiente, ¿sí? Dicho aumento de carga en el ventrículo estira el miocardio e intensifica la afinidad que tiene por la troponina C, por el calcio, ¿sí? Y esto es lo que aumenta la fuerza contractil, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta por la cual cuando tú llenas al corazón con sangre, no solamente tiene una capacidad para deformarse y bueno, hasta un volumen crítico, ¿verdad? Sino que tiene una mejor respuesta a la contractilidad, se contrae con más fuerza. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es que esto aumenta la afinidad que tiene la troponina C por el calcio, entonces vas a tener una contracción o una mayor fuerza contráctil, ¿sí? Ahora, la fuerza generada por cada fibra muscular es proporcional a la longitud inicial del sarcómero, conocida como precarga, ¿sí? Entonces, ¿qué es la precarga? Hace un momento que les dije que era la precarga y ahora que les digo que es la precarga. Que era la tensión, ¿no? La fuerza Ajá. ventricular cuando se iba a empezar a contraer. Así es. Entonces es una carga inicial, ¿verdad? Ahora vean ustedes cómo esto es muy fácil. Aquí les estoy diciendo lo mismo. La fuerza generada por la fibra muscular, o sea, si tú le pones una carga a una fibra muscular, vamos a poner una carga X, ¿no? Tienes tu fibra muscular. Entonces, tienes una longitud X, ¿sí? Esa longitud X se puede deformar o no, según la carga,
Si la resiste súper bien, entonces a lo mejor no la deforma, ¿sí? Pero sí genera una fuerza. Entonces, esa fuerza que tú estás poniendo va a ser proporcional a la longitud inicial del sarcómero, ¿sí? Eso es la precarga. Es la carga que colocas, o es la fuerza que colocas. Aquí es un volumen, ¿verdad? Porque es una carga medida en volumen, o sea, tiene otra magnitud de medición. Y esa lo que hace va a ser proporcional a la longitud, es decir, a la capacidad de que la fibra se contraiga o se relaje. Si la carga es mayor, entonces la longitud va a ser mayor, ¿verdad? Por eso estoy diciendo que es proporcional. Si la carga es menor, entonces la longitud inicial del sarcómero pues, va a ser menor, ¿sí? Entonces va a tener una capacidad de responder, de extenderse. Eso es la precarga, ¿no? Y el estiramiento de cada fibra individual se relaciona con el volumen diastólico final del ventrículo. Aquí les pongo algunos datos interesantes. Estas se las dejo, creo que en una de las clases les dije que les iba a poner una como notas, es esta. En realidad lo que digo es una serie de cosas con diferente interpretación de lo mismo, ¿sí? Y algunos ejemplos que no voy a explicar ahorita porque no tiene mucho sentido. Pero les pido que la lean, ¿no? Para que se les haga un poco lógico. Doctor, una pregunta. ¿Sí? ¿Hay como una relación como directamente proporcional entre el volumen telediastólico y la precarga? O sea, cuanto más sangre, ¿no? Habrá como mayor distensión, mayor longitud inicial del sarcómero y entonces va a haber una mayor precarga. Y eso resulta como una mayor fuerza de contracción, ¿no? Al final. Así es, así es. Sí, porque mira, aquí está, de hecho, esa aseveración, ¿no? La voy a leer. Durante una vasodilatación, el volumen diastólico final incrementa la precarga y el volumen de eyección, pues el corazón bombea lo que recibe. Ello es el caso del miocardio sano en la insuficiencia cardíaca. Mientras más se dilate el miocardio, más débil se volverá su capacidad de bomba, revirtiendo luego la ley de Laplace. Entonces, esto quiere decir que el aumento en el retorno venoso y por la ley de Frank-Starling aumenta el gasto cardíaco. Gracias. ¿No? ¿De qué? Y aquí está, mira lo que acabas de decir también. El volumen diastólico depende de tres variables, la precarga, la poscarga y la contractilidad. Entonces, y también está la relación directa. La variable que se afecta sería la precarga, es decir, aumenta el volumen sistólico y aumenta el trabajo cardíaco. No sé si tengan alguna duda, chicos, hasta aquí. Bueno, entonces vámonos a ver, voy a ir por acá y voy a esto. Es que ahorita mi computadora la tengo haciendo... Doctor, ahorita una pregunta, pero no sé si vaya mucho con el tema. ¿La puedo hacer a ver si va o si no? Sí, adelante. Yo había visto que hay un signo que se llama signo de Frank, que es como una hendidura en el lóbulo de la oreja, que se relaciona directamente con insuficiencia cardíaca. ¿Tiene algo que ver con la ley de Frank-Starling o nada más es coincidencia del nombre? No, no tiene nada que ver. Solo es coincidencia del nombre. La ley de Frank-Starling se relaciona con... O sea, la puedes escuchar en muchas otras cosas. La vamos a explicar en otros procesos. Pero como es un proceso físico que se puede explicar en el corazón, también se explica en otros sistemas. Por eso la van a escuchar en muchos otros temas. Gracias. Sí. A ver, chicos, recuérdenme, me quedé aquí, ¿verdad? Creo que esta fue la última diapo que vimos. No estamos viendo su pantalla, doctor. Ah, perdón, un segundo. Ahí me quedé, ¿verdad? Eso sí lo explicó e íbamos a empezar el sistema linfático. Ok. ¿Se acuerdan
Recuerden que aquí les había mencionado que uno de los principales papeles que tiene el sistema linfático es justo la recaptación de agua, ¿no? Para regresarla a la circulación venosa. Entre otras cosas, ¿no? Pero su principal papel en el tema que estamos viendo, que es hemodinámica, pues está mediado por ello, ¿no? Entonces después explicamos esta y vimos el intercambio capilar del líquido y luego, pues, simplemente es mencionarles cuáles son algunas de los papeles que tiene el sistema linfático. Después vamos a ver un poco el sistema linfático y luego les voy a hablar de la enfermedad cardiovascular, que de alguna manera ya inicié con ello y les mencionaré cuáles son las particularidades y listo, ¿no? Nos iremos a respiratorio. Entonces, como aquí ya hemos perdido un poquito la secuencia, simplemente para retomar, iré aquí, ¿no? Vimos el intercambio capilar del líquido y estamos viendo uno de los mecanismos pues, más interesantes, ¿no? Que es justamente el intercambio, ¿no? De nutrientes y el intercambio de diferentes moléculas entre el tejido, entre los diferentes tejidos del cuerpo y el sistema circulatorio, ¿no? Después explicamos un poquito cuáles son los factores de los que depende que haya una filtración adecuada de los capilares sistémicos y que dependía básicamente de dos cosas, de la presión hidrostática y de la presión coliosmótica, que si ustedes recuerdan muy bien, la presión coliosmótica pues, se mantiene constante, en realidad depende más de la presión hidrostática. Y luego el papel del sistema linfático. Aquí en fisiología, nosotros, la fisiología que les damos a ustedes, no sé si se han dado cuenta, pero carece de un tema que sí se da en otras facultades de medicina, que es sangre. Nosotros no explicamos sangre, por lo tanto, el papel del sistema linfático lo vemos nada más como sistema auxiliar del sistema circulatorio, ¿sí? Por eso no nos metemos tanto en este tema. Hay otros, damos un enfoque de fisiología de sistemas, no lo damos en un enfoque de fisiología integrativa. Entonces, ustedes disculparán, ¿no? Por eso nos tenemos que ir rápido en estos temas. Y tampoco los preguntamos, desde luego, ¿no? Porque no es el papel. Pero ¿cuál es el principal componente aquí, ¿no? Pues retorna el líquido y las proteínas al aparato circulatorio, recoge la grasa absorbida y la transfiere al aparato circulatorio, sirve como filtro de patógenos. Por ejemplo, ahí sería todo un tema, ¿no? Permite el movimiento direccional del líquido intersticial en el aparato circulatorio, a través de la linfa, de los vasos linfáticos, que también tienen válvulas, ¿verdad?, semilunares, que vacían en la circulación venosa, y los ganglios linfáticos, que estos tienen un papel importantísimo, ¿no?, en muchos procesos inflamatorios. Y el edema, que es algo muy importante, que justo es uno de los papeles más importantes del sistema linfático. El edema es la acumulación de líquido en el espacio intersticial y el sistema permite un drenaje, ¿verdad? Cuando tenemos un drenaje insuficiente de la linfa, hay una filtración mayor que una absorción. Por lo tanto, pues empieza a haber acumulación en el espacio intersticial, ¿no? Entonces, les digo, el sistema linfático, pues en realidad es todo un sistema, ¿no?, válgame la redundancia, que interviene algunas glándulas, como el timo, y bueno, que tienen un papel también muy importante en muchos componentes inmunológicos, y que seguramente ustedes tocarán en inmunología, ¿no? Aquí en fisiología únicamente lo vemos como un órgano auxiliar, igual que lo que pasa con hígado. O sea, cuando ustedes estén en sistema gastrointestinal, van a ver sistema gastrointestinal y sus órganos accesorios. No le damos un papel muy fuerte, ¿verdad? Enfermedad cardiovascular, bueno. Algunos de los factores más importantes para desarrollar una enfermedad cardiovascular incluyen el tabaquismo y la obesidad. La obesidad genera realmente un cambio inflamatorio muy exacerbado en el cuerpo a nivel sistémico, y el tabaquismo genera una mayor resistencia, genera una cicatriz miocárdica y genera también una mayor resistencia en los vasos arteriales, ¿verdad? Algunos no controlables serían el sexo, la edad, antecedentes familiares,
Los controlables son obviamente todos aquellos que podemos manipular, como el tabaquismo, la obesidad, el estilo de vida sedentario, hipertensión no tratada, que puede desembocar en una hipertrofia y luego una insuficiencia, como ya les mencioné. Algunos factores genéticos pueden ser modificados por el estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, la diabetes mellitus, que es un trastorno metabólico que contribuye al desarrollo de la arteriosclerosis, ¿no? Si nosotros retardamos su aparición con cambios en el estilo de vida o un manejo adecuado de la glucemia, pues entonces realmente no nos va a afectar mucho. Y la arteriosclerosis es un proceso inflamatorio y la obesidad genera una inflamación sistémica, como ya les mencioné, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que genera que haya una aterosclerosis? Bueno, un aumento del colesterol y triglicéridos en sangre, el colesterol de las lipoproteínas de alta densidad, que es lo que nosotros conocemos como el colesterol sano, y el colesterol de lipoproteínas de baja densidad, que es lo que conocemos como el malo o el letal, ¿verdad? Vamos a explicar el mecanismo, que es algo interesante, ¿sí? Aquí lo que ustedes están viendo es la pared arterial normal, ¿no? Entonces vean cómo tiene perfectamente bien delimitadas sus células endoteliales, su tejido conectivo elástico y sus células del músculo liso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos una placa o cuando está iniciando el desarrollo de una placa arteriosclerótica? Bueno, el primer mecanismo pues es una estría grasa, que es lo que ustedes ven aquí, ¿no? ¿En dónde se lleva a cabo esta estría grasa? ¿Sí? Justamente entre el endotelio y el tejido conectivo, ¿sí? ¿Por qué dice que es oxidado? ¿A qué nos referimos con una oxidación en este punto? ¿Quién me puede contestar? ¿Nadie? Bueno, es oxidado por muchos factores, ¿no? Algunos de los factores oxidantes es el desarrollo justo del estrés generado por los procesos inflamatorios. Cuando tenemos un mal manejo del componente graso, empieza un proceso oxidatorio sistémico, al igual que cuando tenemos un proceso de una enfermedad como la obesidad, ¿no? Los mecanismos son muy particulares y involucran muchas de las cosas que ya les mencioné de la regulación de la mitocondria. Entonces, lo que sucede aquí cuando tenemos esta oxidación es que los macrófagos ingieren el colesterol y al ingerirlo se convierten en células espumosas, que es lo que ustedes están viendo en la figura, ¿sí? Y estas, entonces, las células del músculo liso, ¿sí?, atraídas por citocinas de los macrófagos, comienzan a dividirse y a captar colesterol. Es decir, empiezan a tratar de compensar el colesterol que se encuentra ahí, ¿no? Es un mecanismo totalmente normal de defensa, ¿no? Obviamente lo que quieren es metabolizarlo, ¿no? Pero como justo es demasiado, no lo pueden hacer. Entonces no importa cuántas estén acumulando, simplemente se van a hacer como calcificaciones, como lo que están viendo aquí, ¿no? No tienen la capacidad para poder almacenar tanta grasa, ¿no? Entonces se genera una placa fibrosa estable, que es lo que vemos en esta figura, ¿no? Esta placa fibrosa estable, pues en un cuerpo obeso de edad avanzada hay miles, ¿no? Unas más pequeñas, otras más grandes, ¿no? Y en realidad no representan, es un riesgo potencial, sin embargo todavía no es un riesgo exacerbado. Aquí lo que pasa es que la acumulación de lípido está por debajo del endotelio, ya es muy excesiva, no hubo una buena capacidad de controlar, ¿sí? Se genera un tejido cicatrizal, que es lo que ustedes ven aquí, cubriendo toda la capa de grasa. Obviamente es de tejido conectivo, es una cicatriz miocárdica, que justo lo que va a hacer es incrementar la resistencia, ¿no? Que es una capa de tejido conectivo, incrementa la resistencia vascular.
Entonces, las células del músculo liso siguen dividiéndose para tratar de metabolizar a esta grasa que está ahí. Obviamente no lo logran, pero ellas no lo saben, ¿no? O sea, es un mecanismo normal de las células y contribuyen a que haya un engrosamiento, ¿no?, de la íntima. Se depositan calcificaciones dentro de la placa. Esto está dado por los propios mecanismos de las células para tratar de compensar. Y los macrófagos pueden liberar enzimas, ¿no?, que disuelven este colágeno y convertirlas en placas inestables, como lo ven aquí. Entonces, los propios macrófagos, al liberar enzimas que tratan de metabolizar también los lípidos o de atraer más células que puedan tratar de metabolizar, lo que hacen es disolver a las capas estables de colágeno, y entonces lo que se genera es que haya una placa vulnerable, que es lo que están viendo en la figura, y hay una liberación, ¿verdad? Y las plaquetas expuestas al colágeno se activan e inician la formación del coágulo sanguíneo. En realidad, estas son las causantes de que ahí en esa parte se haga un coágulo sanguíneo. Y este coágulo sanguíneo pues, es el responsable de hacer un tapón, ¿verdad? Si estamos hablando del sistema circulatorio coronario, es el desencadenante de un infarto, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda aquí, chicos? Este proceso es igual, o sea, para cualquier arteria, ¿no? Para cualquier arteria en cualquier lugar. Representa un riesgo particular en riñón, en corazón y en cerebro. Porque justamente la liberación del coágulo en estos tres órganos genera un infarto, ¿no? Un infarto renal, un infarto cardíaco o un infarto cerebral. Doctor, ¿qué tan común es el infarto renal? Es menos común que el infarto cardiovascular, cardíaco, pero es casi igual de común que uno cerebral. Es que aquí estamos hablando de una probabilidad. O sea, realmente todo esto se está desarrollando y está ahí, es latente, ¿no? Hay muchas placas fibrosas estables. ¿Cuándo se liberan? Bueno, cuando ya no hay una respuesta adecuada, y suelen pasar muchos años. De hecho, hay algo bien interesante. Se empiezan a formar desde los 20 años, 18 años. Nosotros tenemos un proyecto en el departamento que todavía no lanzamos a ustedes, esperamos que el siguiente año, porque la verdad nos ha costado mucho, pero es un proyecto de prevención de enfermedades cardiovasculares, porque en México no hacemos prevención de enfermedades cardiovasculares, y si estas placas se empiezan a generar desde los 20 años y se liberan a veces a los 60, ¿cuántas tenemos, no? Es un riesgo potencial en realidad, ¿no? Y bueno, yo sé que muchos de ustedes fuman y nuestros estilos de vida a veces no son tan saludables, ¿no? Pues claro que tenemos un riesgo ahí. Y esto se puede medir por muchas mediciones indirectas, ¿no? La probabilidad de que te puedas desarrollar una enfermedad arteriosclerótica o la enfermedad de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Entonces, y hay muchos factores ahí predictivos que podemos hacer. Para poderlo diagnosticar bien, lo que se hace es PET-CT, ¿no?, a nivel cardíaco. Ahí se diagnostica muy bien cómo están las placas y qué tan estables son. Desde el punto de vista de resistencias vasculares periféricas, para tener una idea más o menos, lo que podemos hacer es ver la onda dicrótica del pulso. Nos habla de resistencias vasculares. Que les dije que se las voy a mostrar, ¿se acuerdan? Que les dije que era la ondita que se produce y que ven ustedes a veces en los oxímetros. Entonces tiene una como onda chiquita que es dicrótica o a veces no lo es, y es un predictor indirecto de la resistencia, ¿no? ¿Cómo se encuentra eso? No sé si tengan alguna duda aquí. Yo tengo otra, es sobre los coágulos, y bueno, nos menciona que pueden viajar y provocar, por ejemplo, un infarto cerebral, ¿no? Pero yo no entiendo por qué, por ejemplo, el cerebro o el riñón son como más susceptibles para
para que se vayan hacia esas direcciones los coágulos? ¿Por qué se dirigen hacia allá? No, en realidad se dirigen hacia todo el cuerpo, ¿no? Y la capacidad de disolverse, de que haya antiagregantes y que los puedas disolver en el cuerpo, pues es justo lo que nos mantiene vivos, ¿no? Que se van liberando y se pueden disolver y ya. La particularidad es que estos órganos, sobre todo cuando hablamos de cerebro, tienen una alta tasa de irrigación. Si se acuerdan, cuando vimos los órganos más irrigados, pues estaba el corazón, estaba el cerebro y estaba el hígado, ¿verdad? Perdón, el riñón. Justamente tienen un mayor porcentaje, o son los que reciben un mayor porcentaje del gasto cardíaco. Entonces la probabilidad, si hablamos de términos matemáticos, es más alta, que se produzcan ahí, que en cualquier otro. Como por probabilidad por esto de la irrigación. Así es. Doctor, yo también tengo otra pregunta. ¿Sí? Una vez que se forman estas calcificaciones, ¿no? En las placas, o sea, yo me imagino que si hay unas, no sé, bajas de peso, ¿no? Ya regresas a tu peso normal, estas como acumulaciones, estas placas, ¿se pueden como disolver, pueden desaparecer? ¿O qué le pasa a esas calcificaciones cuando ya empiezas a tomar medidas preventivas? Híjole, pues lo que buscas es que no se forme. O sea, las medidas preventivas lo que buscamos es que no se forme. Y sí hay una pequeña reducción, o sea, cuanto más expuesto estés a los factores de riesgo, pues vas a tener una mayor latencia, ¿no?, de desarrollar la enfermedad. Pero en realidad no se puede revertir del todo, ¿no? Porque no sabemos qué tan grandes son ni cuáles, o sea, se ha tratado de hacer blancos terapéuticos justo para poderlas atacar. Pero como es a nivel sistémico y realmente no sabemos cuántos tenemos, diría yo que es un campo muy poco explorado todavía. No podría yo saber a ciencia cierta si sí desaparecen o no. O sea, a lo mejor es pues hacer todo para que no aparezcan, ¿no? Porque no, o sea, la probabilidad de que desaparezcan pues no se sabe, ¿no? Así es, yo creo que lo que puedes hacer cambiando los estilos de vida, más que desaparezcan, es que se vuelvan estables, ¿no? Aunque tengas una placa fibrosa estable, tu riesgo ya es prácticamente, sigue estando latente, pero no es un riesgo inminente, ¿no? Como cuando tienes una placa vulnerable, que son muchísimo más diferentes, porque aquí no está tan exagerada, pero una placa vulnerable tiene más engrosamientos, está más expuesta, es más grande. Yo creo que eso es lo que se puede atacar. Ahora, la hipertensión arterial representa una falla de la homeostasis, ¿no? En realidad todas las enfermedades representan una falla de la homeostasis, ¿no? Aquí nada más me voy a ir a lo más importante. Lo más importante ni siquiera es esto, es esto. Vean ustedes por qué la enfermedad cardiovascular, que es una de las principales enfermedades cardiovasculares, la hipertensión o la tensión arterial elevada, tiene tanto riesgo de tener un mal pronóstico. O sea, analízanlo ahí, díganme por qué. Doctor, rápido una pregunta de lo anterior. ¿Sí? ¿Las pastillas que luego se utilizan para bajar de peso podrían provocar que se rompa, o sea, que la placa estable se vuelva vulnerable? No sabría, porque hay muchas. O sea, tenemos a la sibutramina, por ejemplo, que, bueno, creo que ya se quitó del mercado, pero fenitermina, ¿no?, que es inhibidor de la recaptación de serotonina, pues su principal papel es a nivel central. Tal vez las que podrían ayudar, no creo que causen un problema. O sea, acuérdense ustedes que la inanición, o sea, el dejar de comer, el hacer ayunos, no sé si han leído en los buenos artículos que tiene el Journal England de medicina, habla justo del ayuno intermitente, de lo sano que es tener periodos de inanición adecuados, bien controlados, obviamente, personas sanas. Entonces yo creo que te pueden más precondicionar y puedes tener una mejor respuesta que un daño. O sea, si estamos hablando de medicamentos para bajar de peso, que tengan
por ejemplo, la carnitina se me ocurre, ¿no? Que justamente lo que hace es un cambio del metabolismo oxidativo, que yo creo que puede favorecer, lejos de causar un daño, ¿no? Igual la sibutramina y estos fármacos que generan pérdida del apetito, pues, al no tener hambre, estás propiciando un periodo de inanición. Acuérdense ustedes que cuando hay periodos de inanición, lo que sucede es que empiezan a activarse genes de reparación, no de reproducción. O sea, si uno está come y come, lo que se generan son genes de reproducción, ¿no? Pero si estás en un periodo de inanición, empieza a generar genes de reparación. Entonces se asocia con una mayor longevidad. Yo creo que puede ayudar más que afectar. Pero la verdad es que tendríamos que probarlo, ¿no? Ah, ok. Sí, lo preguntaba porque una de mis abuelas tuvo un infarto cerebral y mi papá piensa que es porque tomaba pastillas para bajar de peso, pero pues la verdad no sé cuáles tomaba ni nada, entonces ahorita como que me acordé y pensé que a lo mejor podría ser como esta razón, ¿no? De que las placas se vuelven vulnerables. Uh-huh. Bueno, mira, déjame, les comento algo. Estos medicamentos para bajar de peso, inhibidores del apetito, tienen también contraindicaciones muy severas cardiovasculares. Si eres hipertenso no las puedes tomar, ¿no? Entonces, es probable que sí haya sido un factor, digo, lo desconozco, tendrían que ver cuál era la terapia, pero es muy probable que sí, porque tienen muchas contraindicaciones. O sea, el tema del peso es un tema multifactorial. Es más psiquiátrico y psicológico que fisiológico. Sí, o sea, en realidad es un trastorno muchas veces de la conducta alimentaria. O sea, porque se nota muy fácilmente. Si tú le das a alguien sibutramina, deja de comer. Pero no solo deja de comer, cambia su comportamiento y su relación hacia la comida. Entonces la persona tiene un mayor autocontrol de la ingesta. ¿Sí? Si tú le quitas el medicamento, la persona recupera el peso que perdió. En la mayoría de las veces es lo que ustedes conocen como rebote, ¿no? Pero no es tanto porque el mecanismo esté exagerado, sino que realmente lo que hacen estos medicamentos muchas veces es controlar la ansiedad. O sea, funcionan más como medicamentos psiquiátricos que como medicamentos fisiológicos, ¿no? Digo, más bien como lo tenemos más estudiado, ¿no? Más que si fueran sistémicos, tienen que ver muchísimo con la regulación del apetito a nivel central, del núcleo accumbens. Entonces, es un tema bien interesante y por eso la Facultad de Medicina decidió hacer la licenciatura en Ciencias de la Nutrición, ¿no? Que ya inician en agosto. ¿Cuál es la diferencia entre Ciencias de la Nutrición y Nutrición Normal? Bueno, la nutrición normal lo que es, si tú vas con un nutriólogo te va a hacer una dieta, ¿sí? Si tú vas con un egresado de esta licenciatura, lo que buscan es que no solo te haga una dieta, sino que también te haga un análisis psicológico. Porque muchas de las cosas son de ciencias del comportamiento, ¿sí? ¿Cómo le dices a un adicto que deje de fumar? No, pues, si vas con alguien que no sabe, solo le va a decir deja de fumar. Sí, igual los trastornos alimenticios, ¿no? Exacto. O sea, es un problema muchísimo más conductual. Y esos problemas conductuales, pues, es muy abstracto porque nos estamos refiriendo a la mente. Y la mente es muy abstracta. O sea, no estamos hablando de la fisiología muchas veces, ¿no? Estamos hablando del comportamiento. Pero bueno, eso lo podemos atacar, bueno, lo van a atacar en la unidad temática 3, ¿no? Vamos a ver ahora enfermedad cardiovascular y tensión arterial. Entonces, yo les decía que por qué la tensión arterial es tan importante y representa muchos problemas cardiovasculares, ¿no? Pues hay una relación con el riesgo de que, por ejemplo, estas placas que se forman, que se rompan, ¿no? O sea, cuando aumenta la tensión arterial, pues igual tu flujo sanguíneo es mucho más rápido y yo lo relaciono como que, pues es más rápido lo que pasa como por esta piel tan delicada y tan vulnerable de esta placa y entonces propicia a que se pueda romper y se formen trombos, ¿no? Esa es una relación que hay, ¿no? Así es, y también entonces va a tener implicaciones directas sobre la precarga y sobre la poscarga, también sobre el gasto cardíaco y va a tener una regulación, ¿no? Ahí intensa de los sistemas.
Entonces, justamente lo que se hizo en unos estudios poblacionales es ver el riesgo relativo de tener una enfermedad cardiovascular y cómo se correlacionaba con la tensión arterial. Y lo que se encontró no es solo que sí hay una correlación, como la pueden ver, ¿no? Sino que la correlación es un poco exponencial, ¿sí? Cada que hay un aumento de 20 sobre 10 milímetros de mercurio en la tensión arterial, parece que hay un comportamiento no proporcional, sino exponencial del riesgo relativo de enfermedad cardiovascular. Entonces, por ejemplo, tienes una presión de 115/75, tu riesgo relativo es muy bajo en realidad, como lo ven en la figura, pero un incremento de 20/10, que sería 135/185, que mucha gente se encuentra aquí, aunque ya esté controlada, le llaman presión normal alta luego, ¿no? Ya tiene un mayor riesgo, ¿no? El riesgo se duplica casi, ¿sí? Entonces, si se encuentra en 155, 195, que lamentablemente ahí se encuentran casi todos los hipertensos, vean ustedes, el riesgo ya es mucho mayor, ¿sí? Estamos hablando de riesgo relativo, ¿verdad? Es altísimo la tasa, porque sería más o menos por una tasa de por 5, ¿no? O sea, se duplica, pero por 5. Aquí más o menos es como un 3, pero es por 5, sería como 15, porque la tasa no es por 10, no es exponencial como las conocen. Por 10 es por 5. O sea, tiene un factor ahí de multiplicación. Si ven ustedes el de 175 sobre 110, ya es altísima la tasa de riesgo. Y bueno, en esta pues ya casi es la muerte, ¿no? 195, 115, pues ya es una presión muy elevada. Pero bueno, por ejemplo, mi mamá, que es hipertensa, siempre anda por 155, 135, y por más de que se busca mejorar, pues no, nunca se puede tener una presión muy baja, ¿no? Porque ya tienen, no solamente tienen eventos de tensión arterial, sino también del corazón, ¿no? Empiezan a tener problemas de frecuencia cardíaca y ya es muy, muy difícil controlar la presión arterial. Entonces, vámonos con... ¿hasta aquí hay alguna duda, chicos? No, déjenme ver el chat si hay algo. Bueno, alguien puso aquí la respuesta a la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿no tienen ninguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces vamos a entrar al respiratorio, pero ya no nos va a dar tiempo de terminarlo, solo lo vamos a entrar. A ver, ¿no? Entonces, el sistema respiratorio es uno de los sistemas también más interesantes que ahorita justo con la pandemia. No sé, ¿alguien quería comentar algo? No, se le prendió el micrófono. Ahorita con la pandemia justamente nos deja como en una serie de incertidumbres. O sea, cuando yo platico con la jefa del departamento, siempre le decimos, todo lo que hemos explicado de fisiología es mentira, ¿no? Después de ver lo del COVID, pues parece que sí, ¿no? O sea, una persona que tiene fíjense la supervivencia, ¿no? ¿Cómo es la supervivencia? Una persona que tiene una saturación de 40, ¿por qué está vivo? O sea, fisiológicamente debería estar muerto, ¿sí? Entonces, uno no se explica muchas cosas ahora, con esto que está pasando, de fisiología respiratoria. Vamos a ver lo que sabemos, ¿no? Vamos a ver lo que sabemos, vamos a analizar lo que sabemos, pero en realidad, pues, o sea, sí nos ha movido mucho el tema, ¿no? O sea, son casi cosas irreales lo que se está viendo. Se debe de ver ahí a ese poder de supervivencia, ¿no? Adelante. Tengo una pregunta, ¿cómo funciona la maniobra de Valsalva y si sirve para disminuir la presión o sí, no? Sí sirve. O sea, ¿cómo funciona? En realidad, pues lo que estás haciendo es un cambio de la presión ortostática, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se utiliza o para qué se utiliza? En realidad lo utilizan en algunas intervenciones quirúrgicas previas a la intervención quirúrgica para ver cómo va a ser tu respuesta, ¿no? ¿La vieron ya en el laboratorio? ¿La hicieron? La van a hacer, ¿no? Supongo. ¿Sí? ¿Qué hacen en el laboratorio? ¿Si hacen experimentos o no? Si no, los voy a poner a hacer un experimento, ¿eh?
porque justamente la maniobra hace dos cosas importantes, ¿no? Generas una fuerza, entonces estamos hablando de los dos mecanismos, de un mecanismo respiratorio y del mecanismo de la presión arterial. Entonces, si quieren, lo explico después de que veamos respiratorio, para que les quede claro, porque involucra mucho la fuerza también del diafragma y de las costillas, ¿no? Del músculo, del tracto. Y apenas vamos a ver esa parte. Adelante, Cristina, ¿qué ibas a comentar? Doctor, que si estas últimas dos presentaciones las subirá después al aula virtual. Sí, fíjate que una ya la subí, pero no tiene la nota. Entonces la voy a bajar y subo la de hemodinamia al aula. Sí, nos quedan, sí, iniciamos respiratorio. Vamos a iniciar respiratorio y vamos a comentarlo. Cuando nosotros vemos respiratorio, tenemos que volver a lo de siempre, ¿sí? Flujo. ¿Quién fluye aquí? Aire. ¿Cómo está constituido el aire? ¿No? Por diferentes elementos, por diferentes gases. O sea, son elementos en forma de gas, ¿no? Son moléculas en forma de gas. Eso es el aire. Y el aire también tiene agua. Entonces vamos a ver algunas cosas de leyes de los gases, porque estamos hablando de aire, una mezcla de gases, donde interviene Dalton. Y vamos a ver algunas cosas de la humedad, ¿no? Que la humedad relativa también tiene mucho que ver con cuáles son las fuerzas de flujo del aire, ¿no? Entonces vamos a estar analizando esos dos procesos. Vamos a ver otra cosa importante. ¿Quién impide el flujo? Las resistencias. Otra vez, ¿no? ¿Cuáles son las resistencias aquí? Pues estamos teniendo un sistema de conducción, ¿no? Que es un sistema que permite que se conduzca el aire, y tenemos también un sistema donde hay un intercambio gaseoso, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la sangre, los grandes vasos funcionan como un sistema de conducción, ¿sí? Por eso hablamos de términos como capacitancia y otros términos cuando hablamos de venas y arterias. Y aquí también, o sea, aquí los grandes no son vasos, son grandes estructuras. Funcionan como estructuras de conducción, como tubos, pero también llegas a un punto donde hay intercambio de gases, ¿sí? De moléculas, que es justamente el proceso de respiración, ¿no? Y estas pues van a entrar en contacto entre la capa alveolar y la capa de la sangre, ¿no? La capa capilar, ¿no? Para que haya el intercambio adecuado. Entonces, tenemos los dos mismos procesos, ¿sí? Tenemos un flujo, y el flujo es directamente proporcional ¿a quién? Al gradiente de presiones, ¿sí? Entre la resistencia. Eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, piensen ustedes muy bien en presiones. Cuando estamos hablando de una presión, aunque lo solemos nombrar así, presión negativa, la presión negativa no existe, ¿sí? Lo que nos referimos es que la presión es menor y por lo tanto, pues la diferencia de presión va a hacer que haya un flujo positivo, o sea, que fluya algo, ¿no? Estamos hablando de una tasa de cambio, ¿sí? Porque esa magnitud, la magnitud de presión no puede ser positiva, no puede ser negativa, o sea, simplemente desde un punto de vista físico no existe, ¿no? Pero claro que sí cuando explicamos un mecanismo, por eso lo van ustedes a encontrar. Otra de las cosas importantes que tienen que recordar antes de que entremos a este tema es la presión atmosférica, ¿no? El aire fluye entonces de la atmósfera hacia nuestros pulmones, ¿sí? Y si estamos hablando de que para que haya flujo la presión tiene que haber un gradiente de presión, entonces estamos diciendo que una presión mayor de la atmósfera, una presión atmosférica mayor, va a facilitar el proceso de inspiración, ¿sí? Entonces la inspiración, uno no está pensando voy a inspirar, no. O sea, es un proceso mecánico porque hay un gradiente, ¿sí? O sea, es un proceso físico que mantiene el equilibrio porque adentro la presión es menor. Pues no hacemos ningún esfuerzo realmente, ¿no? El aire entra, ¿sí? Entonces, ¿cómo se encuentra la presión afuera? Alta. La presión atmosférica es elevada. Es una atmósfera, ¿no? 760 milímetros de mercurio. La presión máxima, por ejemplo, si tienes problemas de respiración, pues te vas a la playa porque justo hay una presión máxima. Entonces se te facilita más respirar, ¿sí?
Algo que no sucede cuando te vas a la montaña. Si ustedes suben a una montaña, por ejemplo un volcán, la presión es mucho menor, ¿sí? Esa presión que implica, la presión atmosférica es cuánto estás cargando de la atmósfera, de gases. Y es muy fácil de explicar. Si estás en una montaña, estás muy en contacto con la atmósfera, entonces cargas menos gases, por lo tanto la presión es menor. Si estás en el agua, estás más abajo, tienes más atmósfera, tienes más gases, ¿no? Entonces es más fácil respirar. Y cuando ustedes suben una montaña, les cuesta respirar. Entonces tienen que hacer un trabajo respiratorio mayor. O sea, hacen algo que no hacemos aquí. O sea, tú estás hablando y respirando, ¿no? Obviamente, también se ve por otras cuestiones, ¿no? De físicas que pueden afectar esto. Por ejemplo, la acumulación de grasa en el cuerpo, pues hace un impedimento, porque empieza a acumular grasa en el tórax y todo, y vas a tener una mayor fuerza, una mayor resistencia. Y por eso la gente se agita, ¿no? Tiene mucho sobrepeso. Pero estamos hablando de este mecanismo, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Aparte de eso, ¿no? De que dentro del pulmón la presión es menor y esto facilita el flujo, pues tiene una resistencia que obviamente cuando hablamos de resistencia no estamos hablando de algo que se quiebra o que se resiste al 100, sino que tiene una distensibilidad, como siempre lo hemos visto, ¿no? Tienen una distensibilidad dada, que puede ser afectada o no. Factores que afectan la distensibilidad puede ser justo una fibrosis. Una fibrosis afecta la distensibilidad, entonces aumenta la resistencia, ¿sí? Por lo tanto, disminuye la inspiración, disminuye la ventilación, ¿no? Entonces, eso serían cuestiones importantes antes de entrar allá. Ahora, hay otra cosa importante. Si ustedes tienen una pleura, que es lo que está cubriendo los pulmones, ¿cuál es el papel de la pleura? Entonces vamos a hacer un experimento, eso se los voy a encargar de tarea, a ver si lo pueden hacer porque no está tan fácil. Tomarán 2 globos, uno de los globos le pondrán agua, ¿sí? Entonces yo recomiendo que metan un globo mayor en un globo menor, mejor dicho, un globo menor dentro de uno mayor, ¿no? Lo meten y colocan agua al globo más grande, simulando la pleura. Y luego colocan, insuflan el otro con aire, ¿sí? Simulando el pulmón. Entonces, ¿cuál es el papel de la pleura? ¿Sí? La pleura tiene 2 papeles importantes. Un papel mecánico, que es que impide la fricción del pulmón con las paredes. Si no hubiera el líquido pleural, por ejemplo, sería terriblemente doloroso respirar, ¿no? Entonces, esa es una. Disminuye la fuerza de fricción que está ahí. Ese es uno de los papeles. Y lo van a ver ustedes con sus globos, ¿no? Y la otra es que facilita el proceso, ¿no? Porque también tiene una presión, ¿sí? Una presión pleural que se mantiene. Entonces, justo facilita que haya una presión negativa en el pulmón, ¿sí? Entonces, eso sería, si lo pueden hacer, háganlo, si no, no hay problema. Vamos a entrar ya al tema. Denme un segundito. Este tema se va a dividir en 2, en mecánica de la ventilación y vamos a ver yo creo que otro que va a ser ya de intercambio gaseoso. Y voy a empezar ahorita con mecánica de la ventilación. ¿A qué les suena mecánica de la ventilación? Pues al proceso puramente físico que consiste en el intercambio de gases. Exactamente. Entonces vamos a ver justamente todo el proceso físico, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver más bien? Perdón, el aparato circulatorio ya como estructura conductora, las leyes de los gases y la ventilación. ¿Cuál es el proceso de ventilación? Algunas de las funciones que vamos a ver, por ejemplo, esta de regulación homeostática del pH corporal, la voy a dar hasta el final de ver renal, ¿sale? Entonces ahorita no me voy a centrar en ella. Son funciones del aparato respiratorio, pero no solo de él, también del riñón. Entonces la voy a dejar como un tema integrador. Vamos a ver intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre, protección de los patógenos inhalados y de las sustancias irritantes y la vocalización, que en realidad tampoco vamos a ver mucho vocalización.
solamente como cuando vimos, como cuando vimos linfa, ¿no? No es tan importante porque el tema es mecánica de la ventilación. Entonces, otra vez el flujo, ¿no? ¿Qué fluye? Bueno, fluye aire. El flujo tiene lugar desde regiones de mayor presión a las de menor presión. Una bomba muscular crea gradientes de presión, en este caso es el corazón, ¿verdad? Y la resistencia al flujo aéreo está determinada primariamente por el diámetro de los tubos a través de los cuales está fluyendo el aire. Entonces, la resistencia en este caso la van a poner los sistemas conductores, ¿verdad? Que sería la parte de los bronquios principalmente, los bronquiolos. El aparato respiratorio, cuando lo estemos analizando, vamos a ver básicamente dos cosas, ¿no? La respiración externa y la respiración celular. Que la respiración celular es un mecanismo justamente más celular, interviene todo lo que ustedes ya conocen de la cadena respiratoria, ¿no? Nos vamos a centrar más en la respiración externa. Y esta involucra el intercambio de aire entre la atmósfera y los pulmones, que nosotros conocemos como ventilación. Y la ventilación está constituida, por inspiración y expiración. ¿Sale? Vamos a ver también el intercambio de oxígeno y CO2 entre los pulmones y la sangre, que en realidad también es un proceso muy sencillo. Ya una vez que lo vean, no nos va a llevar mucho tiempo. Y el transporte de oxígeno y CO2 por la sangre también es muy sencillo. Digamos que el grueso del tema respiratorio en fisiología es ventilación, ¿sí? Intercambio de gases entre la sangre y las células, que también es muy simple. Entonces, cuando hablamos de respiración externa, estamos hablando del aparato circulatorio, del aparato respiratorio, y el aparato cardiovascular, ¿no? Estos están coordinados para transferir CO2 y oxígeno, ¿no? Y vamos a tener diferentes pasos, ¿sí? Uno de ellos es, el primero, mejor dicho, es el intercambio 1, que aquí lo tenemos delimitado. Hay muchas bibliografías, entonces, si no les gusta intercambio 1, lo que se comparte más en todas las bibliografías es el término ventilación, ¿no? Entonces, el intercambio 1 es de la atmósfera a los pulmones, o también llamada ventilación, ¿sí? Ahí intervienen las vías aéreas y los alvéolos pulmonares. El intercambio 2 es de los pulmones a la sangre, ¿no? Y este es el transporte que vamos a ver en su momento. Transporte de gases en sangre, que sería cómo se lleva a cabo el transporte de los componentes, es decir, de CO2 y de oxígeno a través de la circulación pulmonar y la sistémica, ¿no? Aquí vamos a tomar circulación sistémica, que les queda de ver en el otro tema de hemodinamia, que no es importante allá, es importante aquí, ¿sí? Y lo que ya vimos que fue circulación sistémica. Después es el intercambio 3, que es de la sangre a las células. Este ya lo vimos, ¿sale? Nos falta ver respiración celular, pero este ya lo vimos de alguna manera. Bueno, no lo vimos tan bien, lo voy a retomar aquí, porque les mencioné más agua. Les mencioné más filtración que transporte de CO2 y oxígeno. Ok. Entonces, aparato respiratorio. ¿Cuáles son las estructuras que lo componen? Tenemos el sistema de conducción, que son las vías aéreas, ¿sí? Es como la serie de aire acondicionado, como se llaman los tubos. Tenemos, y se dividen en dos. Vías aéreas superiores, está constituida por la boca, la cavidad nasal, la faringe y la laringe. Y vías aéreas inferiores, que están constituidas por la tráquea, dos bronquios primarios, sus ramas y pulmones, ¿no? Después tenemos a los alvéolos. Este ya no forma parte del sistema de conducción, ¿sí? Porque no solamente conducen, sino que ya ahí se lleva a cabo el intercambio de gases. Y otra de las estructuras muy importantes es la caja torácica. Ahí estamos hablando de los huesos y músculos del tórax y el abdomen, ¿no? Entonces, principalmente los huesos y los músculos que rodean a los pulmones, es decir, los del tórax, la columna y la parrilla costal, el diafragma, los músculos intercostales, esternocleidomastoideos y escalenos, y cada saco pleural que rodea el pulmón, ¿verdad? Entonces, los sacos pleurales, una de sus principales funciones es justo evitar el dolor, reducir la fricción. Rodea a los pulmones, está constituido por la pleura, tienen el líquido pleural, que es el que reduce la fricción entre las membranas y mantiene los pulmones
comprimidos contra la pared torácica, ¿verdad? Entonces tiene un proceso de resistencia ahí, tiene una presión que les explicaré en un momentito. Aquí, en realidad, esta figura lo que trato de que ustedes vean es cómo se divide el aparato respiratorio, tanto inferior como superior. Entonces, el inferior sería básicamente hasta la laringe, ¿no? Las cuerdas bucales, la faringe, la cavidad nasal. Bueno, la lengua es accesoria, en realidad, y el esófago también es accesorio. O sea, no forma parte real, solo que respires por la boca. Y el aparato respiratorio inferior, que está constituido por la tráquea, los bronquiolos, y bueno, los bronquios y los bronquiolos, ¿no? Los alveolos y toda la parte del diafragma y la caja torácica también interviene. Esto es importante porque cuando estemos viendo la parte de la tasa de irrigación, perfusión del pulmón, lo vamos a atacar. Entonces, el lóbulo superior y los lóbulos inferiores que tenemos en el pulmón, básicamente, son los que se comparten. El lóbulo medio, que no se comparte con el izquierdo. Y bueno, ahí ven ustedes la escotadura cardíaca, que es justo una de las partes donde descansa el corazón. Una de las partes estructurales importantes aquí serían los vértices, que es la parte superior, y lo de abajo que llamamos base. Tiene mucho que ver con la relación perfusión que les voy a explicar posteriormente. Aquí están algunas de los músculos que forman parte de la cavidad torácica. Y bueno, los músculos expiratorios y los músculos inspiratorios divididos, ¿no? Para que ustedes los puedan conocer. Se suelen preguntar, ¿no? ¿Cuál es el papel de los músculos abdominales? Son expiratorios, participan en la expiración, al igual que los intercostales externos. ¿Y cuál es el papel de los músculos inspiratorios, ¿no? Como principalmente serían los escalenos y el esternocleidomastoideo, ¿no? Que tienen un papel más inspiratorio. Esta otra figura no se las voy a explicar porque es un corte nada más. Aquí algo interesante es las ramificaciones que tienen los diferentes bronquiolos secundarios hasta que sean bronquiolos. Y bueno, y sus terminales, que son los alveolos, ¿no? Entonces ven ustedes el zoom del alveolo, que es lo que tienen aquí, y la constitución, ¿no? Es un órgano altamente irrigado, tiene lechos capilares importantes. Acuérdense ustedes que un lecho capilar es donde se une un sistema venoso con un sistema arterial. Entonces tiene múltiples lechos capilares, está constituido por fibras elásticas, también tiene el sistema linfático, los vasos linfáticos. Y vean ustedes su constitución. Esto es importante porque cuando asociamos a un alveolo, lo vemos como un ramajo de uvas, más o menos, ¿no? Pero vean ustedes cómo las uvas no son bolas independientes, sino que están fusionadas entre sí, ¿no? Es muy importante esto a nivel estructural. O sea, cuando estemos explicando el papel del surfactante, esta estructura es súper importante. Aquí están algunas de las células que las constituyen. Seguramente ya las vieron. O sea, ya conocen ustedes de histología cuál es el papel de las células alveolares tipo 1, que es justo el intercambio de gases, y las tipo 2, su papel más importante, que es sintetizar surfactante. Las demás son células auxiliares, ¿verdad? Como los macrófagos, las fibras elásticas, los diferentes capilares que tenemos aquí en el corte. Y esta sería la parte de la superficie del intercambio de gases alveolar. Por un lado tenemos la parte capilar y por otro lado tenemos la parte alveolar, ¿no? Aquí vean ustedes el papel del surfactante, en dónde se encuentra el surfactante. Está en la parte de la luz del alveolo, la parte interna. Hay un espacio alveolar, que es el espacio que divide al capilar del alveolo.
Y esta parte donde dice membranas basales fusionadas, en realidad es la proximidad que tienen, que es lo que ustedes están viendo de 0.1 a 1.5 milímetros, ¿no? Es muy pequeño. Cuando estemos viendo ya las leyes que intervienen en el surfactante, como Laplace, explicaré justo cuál es su papel, ¿verdad? Que ya lo conocen, pero lo explicaré porque no es tan trivial. Entonces, vean ustedes, esto es el saco pleural. En realidad el saco pleural es mucho más pequeño de lo que tiene esta ilustración, ¿sí? Es una capa muy pequeña y forma una doble membrana que rodea el pulmón, similar a un globo lleno de líquido rodeado por un globo lleno de aire, que es lo que ustedes van a hacer, ¿verdad? Van a ver cuáles son las particularidades de su globo lleno de líquido y su globo lleno de aire. Entonces, tenemos dos sistemas, ¿verdad? Un sistema de conducción y un sistema de intercambio gaseoso, ¿sí? Básicamente dividido en las vías aéreas. Aquí algo interesante es la tasa, ¿verdad?, de división que ustedes ven. Vean cómo es exponencial. Aquí donde dice cuántos son, ¿no? Tráquea, 1. Bronquios primarios, 2. Bronquiolos más pequeños, de 2 a 1 por 10 a la 4. Otros bronquiolos, ¿no? Y bronquiolos respiratorios, de 2 por 10 a la 4 a 8 por 10 a la 7. O sea, ya es exponencial el número de ramificaciones. Y alveolos, de 3 a 6 por 10 a la 8. O sea, son muchísimos, ¿no? Ahora ven el área transversal, que es justo lo que pasaba y lo que preguntaba yo con los capilares, ¿no? Obviamente tienen una mayor área transversal los capilares, pues son más, ¿no? Entonces el área transversal de la tráquea es de 2.5 centímetros cuadrados. Es grande, pero no es tan grande en comparación con nosotros porque solo es una. Y el área transversal que tenemos en los alvéolos es mayor a 1 por 10 a la 6. Es decir, es mayor a 1.000.000, ¿verdad? Ahora, las vías aéreas conectan a los pulmones con el medio ambiente externo, entonces es como este sistema de mangueras, ¿no? Tenemos la faringe, la laringe y la tráquea. La laringe, como saben, tiene las cuerdas bucales. No sé si en fisiología les explicaron ya el proceso de vocalización, pero supongo que sí. Aquí no, lamentablemente aquí no es el tema. Los bronquios primarios justo van hacia los bronquiolos, y las vías aéreas, ¿cuál es su papel? Calientan, humidifican y filtran el aire inspirado, ¿no? Entonces calientan el aire hasta la temperatura corporal, esto es importante, por eso es recomendable respirar por la nariz, ahí se hace una captación también de polvo y otros componentes, también contribuyen los cilios a empezar a calentar el aire. Agregan vapor, que es la humidificación, muy importante para disminuir la presión del aire, y hay un filtrado de material extraño. Todo esto lo vamos a ver en cada uno de los órganos, ¿no? Y los alvéolos, que constituyen el sitio de intercambio de gases, ¿no? Entonces, como ya vimos, los tipo 1 son los que participan en el intercambio per se, los tipo 2 producen el surfactante. Están constituidos también por tejido conectivo, elastina y colágeno, y tienen una estrecha asociación con los capilares, ¿no? Justamente para poder llevar a cabo el intercambio. Y la circulación pulmonar es de alto flujo y baja presión. Esto es importantísimo. La circulación pulmonar es de alto flujo y baja presión, ¿sí? Es decir, el ventrículo derecho, que tiene su participación desde luego al tronco pulmonar, a las arterias pulmonares, a los pulmones, a las venas pulmonares, y regresa hacia la aurícula izquierda, tiene un flujo que a través de sus pulmones es igual al flujo sanguíneo a través del cuerpo, ¿sí? Y esta baja resistencia, que justamente contribuye a su baja presión, es debida a una mayor longitud del vaso sanguíneo. Entonces, esa es la asociación directa, ¿no? También suelen ser preguntas de exámenes en circulación pulmonar, ¿no? ¿A qué se debe la baja resistencia de la circulación pulmonar? Pues a una menor longitud del vaso sanguíneo, ¿no? O también suele preguntarse
el flujo sanguíneo a través de los pulmones es igual o diferente al flujo sanguíneo a través del resto del cuerpo, ¿no? Y obviamente en fisiología es lo mismo, ¿no? Por la proximidad que tiene. Esta otra que está aquí es importante, pero es más importante esta, entonces me la voy a saltar. Obviamente las vías aéreas tienen células epiteliales que las constituyen, al igual que otras cosas como, bueno, la tengo que mencionar, ¿verdad? Células epiteliales, células calciformes, secretoras de moco, como lo están viendo en la figura, ¿sí? Y, bueno, tienen una constitución histológica muy normal a cualquier otra, ¿no? En este caso estamos viendo una glándula, como lo pueden ver aquí, ¿no? Es una mucosa, tiene cilios que participan en mover los diferentes patógenos o partículas atrapadas, ¿no? Pero hay algo muy importante, fíjense aquí, dice, la capa de solución salina acuosa permite que los cilios empujen el moco hacia la faringe, ¿no? Entonces, ¿qué es solución salina, no? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo participa? Bueno, para que se lleve a cabo este proceso, tenemos un simportador de sodio, de potasio y de cloro del lado del líquido extracelular, ¿sí? Entonces, este transportador de lo que se encarga es, entre otras cosas, ¿no?, de ingresar cloro a la célula epitelial respiratoria, que son las células del tracto, ¿sí? Y este transportador, al permitir esto, hace que el calcio pueda fluir a través de su canal iónico y pueda ser liberado hacia la luz del sistema de conducción, que es lo que estamos viendo aquí en 2, ¿verdad? Entonces mueves calcio de la parte extracelular hacia la parte luminal, ¿no? Y los canales apicales de iones calcio, que serían estos, ¿sí?, permiten que salga la luz y ya movimos el calcio, ¿sale? Perdón, el cloro. Pero ese cloro, para que se forme la solución salina, pues necesitará agua y sodio, ¿verdad? Y esta agua, entre otras cosas, pues también favorecerá a humidificar el aire, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene ese sodio? Bueno, pues el sodio también está en el líquido extracelular y se pasa libremente a través de la vía paracelular, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque existe un gradiente químico de concentración de sodio, ¿no? Hay mayor sodio en el líquido extracelular que en la luz. Simplemente pasa, ¿sí? Y este movimiento de sodio y cloro desde el líquido extracelular hacia la luz hace, o sea, aquí ya se forma, ¿verdad?, una asociación ahí directa entre sodio y cloro, generando cloruro de sodio, hace justamente que se mueva agua por ósmosis en el espacio paracelular. Entonces moviste cloro, moviste sodio y mueves agua, ¿sí? Y esto genera solución salina, ¿verdad? Y esta solución salina es la responsable de mover las partículas, o sea, contribuye a mover las partículas, y los cilios también, desde luego, contribuyen a esto, hacia la parte externa del organismo. Y a su vez favorecen la humidificación del aire que ingresa, ¿no? Doctor, ¿cómo es eso de que lo humedecen? O sea, Simplemente por la por misma solución. Ajá. Así es, solo por contacto. O sea, la vía no está seca. Si estuviera seca, generaría también mucho dolor al paso, ¿sí? Y bueno, el humedecer el aire no solamente ayuda a que no te duela, ¿no?, que lo respires libremente, sino que la presión disminuye, la presión de llegada del aire, porque estás Y, metiendo doctor, agua. Ajá. ¿tendrá que ver con la temperatura igual del aire que entra? O sea, porque yo tengo entendido que pues no, debe ser como bajo cierta temperatura, ¿no? Como en términos muy burdos, pues calientito, ¿no? Para que igual no duela y todo, pero no sé si también esto de humedecer, humedecer el ambiente también funcione para eso. No, o sea, justamente las vías de conducción favorecen
calentar el aire, ese es uno de esos papeles, humedecerlo, ese es otro de esos papeles, pero el humedecerlo no solo es para que no duela, sino también para disminuir la presión de llegada, ¿no? Que no sea tan burdo el cambio de presión. Y lo que estamos hablando de la temperatura, básicamente ese es otro mecanismo. El agua no tiene tanto papel ahí. Ese es otro mecanismo directo. Ok. De hecho, cuando hay un ambiente muy frío, pues lo que se recomienda es ponerse cubrebocas, ¿no? Independientemente si estás sano o no, para ayudar a calentar el aire, ¿no? El cubrebocas te ayuda a calentar y a mantener una temperatura del aire mejor en ambientes muy fríos. Bueno, entonces, las leyes de los gases, que son muchas, o sea, muchas leyes de los gases, todas convergen en la Ley General de los Gases, ¿sí? Todas. O sea, si hacemos una expresión matemática, lo veremos, ¿no? Le voy a pedir a sus profesores en el laboratorio que cuando lleguen ahí lo vean. Pero vean ustedes, estamos hablando de presión atmosférica, la atmósfera constituida por diferentes gases, ¿no? Ya vimos que los gases se mueven, ya son las 2, ¿verdad? Entonces yo creo que ya ahí la paro. Nos quedamos aquí en leyes de los gases, vamos en la diapo 20, ¿sale? Les voy a subir también esta, por si la quieren ver. Y sí, porque ya no nos va a dar tiempo de verla. Pero no voy a mencionar todas las leyes de los gases, ¿eh? Solamente les voy a dar las que más impactan en el sistema. Si ustedes tienen dudas, pues ya me dicen con tiempo. Véanlas. Igual aquí vamos a ver volúmenes y capacidades pulmonares, espirometría y... Déjenme ver si esto está solamente para que puedan entenderlo. Bueno, les voy a subir esta presentación y quiero que pongan particular, lo voy a ver mañana desde luego, ¿verdad? Pero quiero que tomen particular importancia en esta diapositiva, que es la diapositiva número 39, ¿sale? Quiero que la vean, quiero que la analicen y ya, ¿sí? La pueden analizar sin ver todo lo demás, no hay problema. ¿Sale? Para que mañana la ataquemos, porque a veces suele ser un poquito difícil de entender si la vemos nada más así. Y mañana nos vemos, chicos.